¿Estás, Adriana? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va tanto tiempo? Tanto tiempo. Eh, Queremos que nos cuentes un poco de todo, porque hay, más allá del proyecto que has presentado y que finalmente se adhiere y Villa Gesell va a contar con la línea 168, queremos que nos cuentes también un poquito de la actualidad, porque sabemos que nunca te alejaste de la política, siempre estás dando vuelta y trabajando. Pero vamos con el primer proyecto que tiene que ver con la línea 168 para Villa Gesell. Contanos cuándo presentaste este pedido para que finalmente Villa Gesell la diera. Mira, hará prácticamente un mes que presenté por mesa de entradas una nota solicitando que los concejales pidieran al Ejecutivo que, que en cualquier de los medios que se utilicen para llegar con novedades, con noticias, con información, con la facturación hacia los vecinos, se hiciera público esta línea, que es el 168, para, bueno, las denuncias que tengan que hacer las víctimas de discriminación, racismo, xenofobia. Seguramente en algún momento van a visitarnos autoridades del INADI para, bueno, profundizar en la implementación, todo esto para hacer una presentación formal. Pero bueno, nosotros yo estoy militando en el Frente de Unidad Peronista, donde una de nuestras compañeras es la responsable a nivel provincial del INADI, y como nos mantenemos en contacto, la idea es dialogar con todos los espacios del Frente de Todos. Tuvimos oportunidad además de tener charlas con varios funcionarios, entre ellos con Victoria Donda y con algunas responsables en Mar del Plata del INADI. Y cuando surge la línea, en una charla propusimos hacer llegar a los municipios y a distintas instituciones que pudieran hacerlo público de alguna manera, o en los móviles que tuvieran, o hasta la intención, que creo que en cualquier momento puede llegar a surgir, tener adhesivos para que los comercios también lo tengan en vidriera. Creemos que es importante. Yo cuando nos preguntaron, que yo después hice la misma pregunta, ¿no? ¿Qué idea teníamos de cómo eran las cuestiones estadísticas de esto de la discriminación, de racismo, de xenofobia? O qué creíamos que estaba en primer lugar, y muchas decíamos cuestiones de discriminación por género. Sin embargo, supera todo eso las cuestiones de racismo. Yo hice la misma pregunta pensando que la única que había pecado en errarle a la respuesta había sido yo, y sin embargo está generalizado. Pero leía un artículo, digo, a mí siempre me conmovió mucho todo esto, me preocupó, y gracias a la docencia me ocupó, porque si hay un ámbito donde hay mucha intervención respecto de estas cuestiones de discriminación y que podemos hacer algo, digo, es una suerte poder hacerlo, intervenir, es una lástima que suceda. Es desde la docencia, ¿no? Muchas veces, tantas cuestiones que nos tenemos que tomar el tiempo para hacer a la reflexión de los chicos, ¿no? Y leía que hay un doctor en ciencias sociales que es investigador del CONICET que decía que tenemos tan arraigado el racismo que no nos, precisamente, ¿no? No nos damos cuenta, lo vemos como algo natural y por ahí nos asombramos o nos horrorizamos con otras cuestiones. Pero claro, luego de esta sorpresa, es decir, ¿cómo? Yo creía que otra cosa era lo que picaba en punta. Claro, digo, ¿cuántas veces se escuchan esos cantitos en la cancha que a algún equipo le dicen que es de tal nacionalidad para disminuirlo, para hacerlo sentir menos, peculiar? Y entonces ahí empiezan a surgir recuerdos de cosas que uno escuchó, que vio que se está diciendo, y la realidad es que sí, tenemos ahí un problema, pero creo que por suerte, primero las generaciones nuevas nos están educando en un montón de cuestiones, a pesar que alguna vez fuimos nosotros, y ahora hablo como docente, ¿no? Los que intervenimos ante cuestiones que los chiquitos podían usar de mala forma, ¿no? Y a veces sin entender que lastimaban al otro. Y creo que hay gente grande que a veces que te aclara después, no, yo lo digo cariñosamente, o adrede, todo lo que lastime al otro, tenemos que erradicarlo, ¿no? Bueno, Villa Gesell
colectividades como la paraguaya, como la boliviana, y realmente hay muchos términos que son utilizados contra las personas que pertenecen a estas comunidades, incluso en Villa Gesell, ¿no? A veces los mismos medios lo vemos reflejados en los mismos medios, ¿no? Recuerdo Crónica, por ejemplo, con sus títulos. Tal cual, tal cual. Eso, mira, cuando yo doy construcción de ciudadanía y cuando abordamos este tipo de temas, es uno de los primeros recuerdos que tienen los chicos. Sale como ejemplo de la placa roja, aquella famosa placa roja de Crónica. Ahora, está tan naturalizado que a lo mejor las mismas personas que se sorprenden y que critican fuertemente ese tipo de cosas, por ahí se encuentran con algún chiquito o alguna chiquita o alguna persona grande, hola negrito, y no, lo digo cariñosamente, no, y bueno, ¿cómo lo recibe el otro? Porque nosotros sabemos nuestras intenciones, pero lo que tenemos que tener claro es cómo lo recibe el otro. Porque a veces, viste, cuando haces esas correcciones, la persona que lo manifiesta, que lo expresa, se siente como dolida o ofendida, porque dice, no, mi intención no es hacer daño. Bueno, perfecto, uno lo entiende, y por ahí tenemos que pensar en cómo le llega al otro. Porque a veces detrás de una sonrisa, y me ha pasado con alguna alumna o alumno, detrás de una sonrisa, de aceptación, o comparto el chiste, lo toma bien, no es lo que sucede otra cosa, ¿no? Yo siempre cuento, y a veces lo pongo como ejemplo, cuando los chicos se dicen algo que al otro lo hace sentir mal, que hace muchos años había una alumna que permanentemente, yo los hacía reflexionar, eran muy chiquitos ese grupo. ¿Por qué no la llamaban por el nombre? Entonces, una mirada a lo físico y le daban, la llamaban, le habían puesto un sobrenombre, era todos los días hablarlo y hablarlo, y un día vino muy contenta, nunca la vi con una sonrisa así, entrar al jardín a abrazarme y decirme, señor, ¿sabes que esta tarde mi mamá me lleva un doctor y no me van a decir más gordita? Y eso realmente moviliza un montón, porque detrás era ese ejemplo que doy, ¿no? Detrás de una sonrisa, de nunca manifestar otra cosa, que uno no esperaba que manifieste algo para intervenir y para hacer reflexionar, eso lo advierte el docente inmediatamente y se toma el tiempo. Y como yo digo, maestras mías, imagínate la época de piedra, se horrorizarían con nuestra generación, porque cuando tuvimos que parar una clase de matemática o de sociales para poder hacer reflexionar respecto de una cuestión, lo hacíamos, ¿no? Y creo que había una mirada de antes, mucho antes, de que se perdía el tiempo, porque a la escuela íbamos solamente a aprender matemáticas, sociales, naturales y lengua. Y creo que no. Hoy terminamos entendiendo que cumple una función muy importante y mucho más allá. Muchas cuestiones que hoy estamos sufriendo, generales, ¿no? De odio o de reclamos que no tienen asidero, no están contemplados en lo que corresponde. Y creo que hay que tener conciencia que la escuela tiene que tener una intención de profundizar algunas cuestiones para poder explicarlas. O si el día de mañana alguien sale a hacer un reclamo, que sepa que reclamar, ¿no? No sea cosa que defendamos la República y después aplaudamos a una justicia que interviene en lo político, la política que vaya a recurrir a la justicia. Tal vez por la importancia del tema o tu pasado por el Consejo Deliberante, pero realmente se ha tenido un rápido tratamiento. En un Consejo Deliberante que imagino estás al tanto, está muy convulsionado, son pocos los temas que salen, digo, te tendrás que sentir un poco por lo menos afortunada, ¿no? Sí, claro. No, pero la verdad no coincide con algunas horas de, quiero aclarar esto, porque cuando digo no lo miro, no es porque por ninguna cuestión más que cuando yo he dejado de tener el honor de estar en una banca, recupero algunas horas de clase que no puedo tenerlas estando en la función legislativa por los tiempos, ¿no? Entonces me coinciden horas y me entero después, o lo miro más tarde. Además que siempre hay dos cosas que parece que son mi identidad. O me preguntan por el San Patricio, por el Colegio San Patricio, o siempre me preguntan por algo del Consejo. Se ve que me tienen identificada. Bien identificada. Sí, pero bueno, a veces no estoy al tanto. Inmediatamente que lo votaron, porque después
que tuvimos mensajitos, hubo dos compañeros concejales que enseguida ya aprobamos el proyecto, qué sé yo. El proyecto yo no lo leí aún, me lo están por enviar, lo redactaron los concejales, la comisión, y entiendo que entre todos habrá sido, porque yo presenté la nota explicando el pedido. Los hice trabajar a ellos. Está bien, vos le tiraste la idea y yo hice el proyecto. Está bien. Me pareció que no correspondía presentar, no sé, por ahí soy yo la que lo pensé así, que me parecía tipo una falta de respeto llevarles hecho una resolución, ¿no? Si ellos no supieron hacerla. Así que me pareció que como cualquier vecino que se acerque al consejo tiene una nota por mesa de entrada y que vaya, siga su curso. Adriana, claro, ¿y cómo ves el Consejo Deliberante? Yo te podría hablar de lo que me van informando, lo que voy viendo por pedacitos. En principio me parece que todo, puede haber cuestiones de, vemos que recién inician, ¿no? Yo para hablar de eso tendría que hacer memoria y recordar mis inicios, si no, no podría hablar de nadie, me parece, tampoco soy quien para hablar de nadie. Pero bueno, cada uno tiene su impronta, recordemos que muchas veces el trabajar en equipo no se simplifica en decisiones que tomen los bloques. Cuando son bloques oficialistas, el equipo hay que pensar que es mayor, que es más grande, ¿no? Que cuenta con la reunión que se tenga y la decisión que se tome en conjunto con el intendente o con el jefe de gabinete. Pero me parece que necesitamos ir por un camino que es difícil lograrlo, y lo digo yo que muchas veces he discutido y he tenido otra mirada y las he planteado hacia los bloques que no eran los míos. O sea, no quiero acá decir que era diferente, ¿no? Pero me parece que tenemos que, si bien no vamos a encontrar el camino de que pensemos en todas las cuestiones iguales, por ahí tendríamos que hacer más hincapié en lo que pensamos igual. Y me parece que tendría que haber una mirada desde el gesellino, ¿no? Porque si la mirada la hacemos desde el lugar político partidario que ocupamos, y seguramente vamos hacia más diferencias permanentes, pero hay cuestiones muy puntuales de los geselinos que podemos acordar. Yo sé que no fue el común denominador de tantos años y de muchos de los que yo estuve, que encontráramos la vuelta, ¿no? Pero cuando pudimos, lo hicimos. Me parece que eso sería. Yo, la verdad que no, hablaría mal de mí si yo me pongo a hacer un análisis del Consejo, porque creo que primero, únicamente, tendría que hacer un análisis de mi desarrollo en el Consejo, ¿no? Bueno, pero si no mal recuerdo, sos la concejal récord o la vecina que más años ha estado en el Consejo Deliberante, te ha tocado presidirlo, digo, sos una opinión calificada, no es la opinión de cualquiera, más allá de que estés interiorizada en el día a día. Sí, bueno, no sé si calificada, pero que tuve experiencia como para hablar de algunas cuestiones. Y yo creo que eso mismo, la experiencia que muchos irán haciendo, por eso decía que tendría que hacer memoria y recordar mis primeros años. Yo estuve, no te digo que todo un año, pero bastante tiempo esperando para hacer mi primera participación y mi primera defensa, porque me parecía que uno no puede salir con lo primero que se le ocurre por el hecho de decir, estoy acá y tengo que hablar. A ver si voy entendiendo lo que me decís, Adriana. Tal vez hay mucho concejal con poco rodaje, se podría decir. Pero eso es lógico. Para todos siempre hay una primera vez. Y creo que la experiencia, en el ámbito que estemos, que arranquemos a desarrollar algo, la experiencia después nos ayuda mucho. Pero además, digo, por ahí, a ver, también tenés la crítica, ¿no? Si te sentaste en una banca, el primer día que te sentaste, hay muchos que te critican porque el primer día no hablaste. Porque se supone que sí, en una banca. Bueno, yo pensé, a mí, bueno, es mi impronta, ¿no? Decir, bueno, escuchemos, veamos, cuándo, porque encima me tocó a mí entrar como única mujer, pues yo entré en la lista porque cuando no había paridad. Me comunicaron, hay que poner una mujer. Claro. No sé si hicieron un sorteo, que yo fui la mujer que cayó ahí o por alguna otra cosa, pero a mí me dijeron eso.
Entonces, bueno. Hoy podría llamar al 168 por eso, ¿no? Claro, claro, ¿viste? Entre que era porque había que poner una mujer y que la que tenía ya había tenido cargos era mi mamá, entonces estaba entre porque había que poner una mujer y porque era la hija de, ¿viste? Así que corrí con todo mal, todo mal. Mi mamá fue consejera escolar muchos años, presidió en dos periodos el consejo escolar. Así que tampoco la función tenía que ver. Pero bueno, No. era la hija de. A mí me costó un tiempo que me Estaba dieran cerca. pero bueno, son cosas que pasan y la verdad que yo estoy muy orgullosa de ser la hija de todavía, aunque ahora me digan por el nombre. Pero bueno, la realidad es que yo entré única mujer y el resto eran todos compañeros que tenían muchísima experiencia, muchísima experiencia. Entonces, cuando jugamos en equipo, ¿de qué manera? En el momento que me dijeron, bueno, ahora larga vos y cualquier cosa, ¿sabes? Y me dieron la confianza, Claro. uno siente que a lo mejor, a ver, si yo me encapricho y digo, no, esto lo defiendo yo, y por ahí desmerece lo que se viene trabajando, ¿no? Por ahí son cuestiones mías, pero ahora, no veo mal que alguien que se sienta a la banca y que quiere hablar en la primera sesión que se ocurre, cada uno tiene su impronta, ¿no? Y eso a lo mejor hace las diferencias en los mismos espacios y en los mismos grupos, en los contemporáneos, ¿no? En el mismo blog vas a ver características distintas, como habrás visto en los que yo integré, que tenemos todos. Sí, y yo recuerdo cuando has tenido diferencias, también has dado un paso al costado y has sido franca, habrás dicho, bueno, no, hay diferencias y has hecho tu monobloque, o no recuerdo si también era con Sebastián, no recuerdo bien puntual, pero digo, cuando has dicho, bueno, no. Eso también te lo ha dado la experiencia y el poder hacerlo, ¿no? No lo hace cualquiera. Lo digo porque hoy puntualmente, ¿no? En la política cotidiana hubo un caso ayer, no sé si es igual o no, pero un concejal que expresó diferencias con su presidente de bloque, no sé si es la misma circunstancia o no, pero digo, vos en tu momento tuviste diferencia, diste un paso al costado, no sé si este concejal hoy son salvables esas diferencias o no, pero la expresó ahí en el recinto, pero sigue perteneciendo al bloque, aunque tiene diferencias con su presidente. Digo, eso en su momento vos lo atravesaste y lo resolviste de otra manera, tal vez por la experiencia. Sí, como cuando dejé la presidencia también, ¿no? Claro. Yo soy así, pero también es una cuestión de personalidad, ¿no? Yo soy así en todos los ámbitos de la vida. Salvo en algún momento en el que eran cuestiones de trabajo en mi profesión y que de eso dependía mi familia y qué sé yo, uno tiene la inteligencia como para decir, bueno, esta es mi fuente de ingreso, tranquilos, demos tiempo al tiempo, a ver qué pasa y qué sé yo, pero la política no es un cargo político, uno está circunstancialmente y porque la gente quiso. Y si la gente quiso que alguien, en mi caso, si la gente quiso que yo estuviera, es porque me conoce y sabe cómo soy. Entonces yo no puedo ser otra persona en una banca. Si yo renegué 20 años por una cosa y tengo como principio alguna otra cosa, y qué sé yo, cuando voy a la banca voy con todo lo mío. Claro. No puedo, es más fuerte que yo también, ¿no? Por ahí algunos pueden manejarlo, yo no. Si algo tantos años de militancia, de ocupar cargos y qué sé yo digo siempre, hay dos cosas que no aprendí. Una es a manejar y disimular y tratar de cambiar lo que yo pensé siempre, porque no puedo. Y otra es que a ver cómo lo digo diplomáticamente, cuando algo o alguien no me cae bien, por ahí no lo digo, pero de alguna manera se sabe. Y soy así siempre. Entonces, en la política, generalmente, hay cierta cintura política de algunos que, dicen ser amigos o te quiero mucho y realmente tienen otro. A mí no me sale. No sé si es una virtud o si es un defecto, pero nunca me salió. Eso es lo que nunca aprendí en tantos años de estar intentando ser una persona de la política. Hay varias preguntas y si querés empezar vos, Iri, porque hay dos o tres que son clavadas en esta charla, que no puedes dejar pasar. ¿Volverías al consejo? Esa es una. Mirá, a mí lo legislativo me encanta. Si algo me quedó en el camino fue la posibilidad de estar lo digo ahora, que ya estoy de vuelta,
la posibilidad de estar en diputados y senadores me hubiera fascinado. No sé si estaba preparada para hacerlo, pero a mí me hubiera fascinado. Me gusta la Si Cámara hablamos Legislativa. claro. No sé si volvería a un consejo siendo parte de este oficialismo. Tampoco tenemos la posibilidad de armar en las legislativas una lista que le dé la posibilidad al frente de todos de tener una voz que acompañe las cuestiones que desde el oficialismo sean coincidentes con el pensamiento del grupo que se pueda formar y que sin que nadie se ofenda decir que no o en cuestiones que no se comparten. Pero bueno, va a haber paso, pero no existe la posibilidad, al menos hasta ahora, de que haya, se habló de alguna colectora y eso, pero no es seguro. Así que si hubieras, también hay que ver los escenarios, ¿no? Porque a lo mejor mañana dicen sí, se habilitan colectoras y qué sé yo, y los escenarios no dan para, a veces los caprichos personales, a veces hacen a que las cosas no terminen o terminen peor de lo que podrían ser. Digo, mi espacio yo lo voy a defender y quiero que me permitan disentir en las cosas que yo no acompaño, que no me gustan. Pero eso no significa que uno dejó de lado la doctrina, ni su ideología, nada. Sí. Eso hay que decir que seas de Juntos por el Cambio, pero interpreto que aquí hay una diferencia importante con la administración Barrera. Esto me estás diciendo de alguna manera. Sí, no volvería a ser legisladora del oficialismo. Porque, bueno, fueron muchos años. De este oficialismo local. Del oficialismo local, por supuesto. No, digo, uno tiene una formación de muchos años y abrazó una ideología de hace muchos años y tal vez a lo mejor muchas de las cuestiones que nos diferencian es esa mirada de que esa diferencia de tiempos de militancia y qué sé yo, que bueno, quien tiene más militancia a lo mejor hila demasiado finito en algunas críticas, más allá de que cada persona tiene su impronta, cada persona tiene su personalidad y lo que fuere, y que a lo mejor en esas cuestiones hay decisiones que uno puede no compartirlas. Pero lo que no significa es que uno cambió el corazoncito. No, está claro. Más todavía pensando que uno tiene mucho más años dentro de la militancia del espacio que algunos otros que juzgan cuando uno pone una mirada que se diferencia de alguna decisión. Sí. Si vos me hablas de una PASO con una posible colectora, uno entiende que es muy difícil hacerle una interna a un oficialismo, por eso se busca una alternativa como una colectora, esto lo interpreto, lo entiendo. Pero imagino que si, aunque sea se ha hablado, no es solo tu voluntad. Hay otros peronistas con rodaje como vos, por decirlo de alguna manera, que tal vez hoy no comparten con Barrera y que piensan en un proyecto si se dan las condiciones. Ya de qué forma te lo pregunto. Ya como dito, dale vuelta. Vos me estás preguntando si hay equipo o algo así. Sí, equipo. Sí, exacto. Mira, yo te voy a decir algo, que la otra vez lo hablaba con otro chico que está en los medios. Pero fuera a vos te lo estoy diciendo en pleno programa y saliendo al aire. Esto va al título, Adriana, sabés que esto va al título todo. Entre el 2015 y el 2019 yo entré como concejal en primer lugar, lo que significaba que, como pasó ante cualquier pedido de licencia del intendente, uno tuviera que cubrirlo. En algún momento hubo algún rumor fuerte que iba a tener algún inconveniente, lo que fuere, lo que podía terminar en a lo mejor un pedido de licencia más largo, porque una cosa es cubrir 15 días y otra cosa es 2 o 3 meses, lo que fuere. Que yo en ese momento a la persona me dice, pero vos tendrías que tener ¿vos te parece que no voy a tener pensado yo las personas que me rodeen y hablado? Si estuve 4 años, que por ahí uno no sabe las cosas de la vida, que en cualquier momento podía tener que hacerme cargo, y el día que me hacía cargo no iba a ponerme a pensar a quién tengo que tener al lado mío. Claro, tenías tu gabinete en la cabeza, traduciendo un poco. El grupo de confianza.
Sí. Y hay mucha gente que por ahí a mí me gustaría, y hay mucha gente que a mí me gustaría que esté conmigo, más allá. Si tuviera en esa fantasía de que te toca un lugar, que tal vez la conocen más la pueda conocer la gente más desde el rol que cumple, desde su profesión, que desde lo político, que es la que a mí me cuesta, a uno le cuesta convencer. Porque lamentablemente la política, hay una mirada hacia la política o la persona que hace política como que no hace las cosas de otra manera o lo que fuere. Yo por suerte tengo gente que sé que acompañaría y se decidiría por primera vez a estar en un ámbito que nunca estuvo. Pero bueno, pero me pasó con algunos 2 o 3, porque uno, ¿qué quiere? Que las cosas vayan bien, entonces tiene que contar con esas personas que sabe que en tal tema o en tal otro, en tal área, va a hacer que las cosas funcionen bien y que tiene la misma mirada para GESEL que la que tiene uno, ¿no? Y quiere lo mismo. Entonces, bueno, ahí te encontrás con, dale, vos tenés, bueno, dale, pero a ver, si uno se arriesga, y vos, después tenés el saco y lo mandás a, claro, el despacho. Te tenés que seguir acompañando. Pero bueno, esto es, hoy te digo esto, no sé qué va a pasar. Y la pregunta va a ser esa, no sé en 2 años qué va a pasar, No, claro, con qué escenario nos vamos a encontrar. Ahí voy, porque preguntaba bien Irina por lo del concejal y es lógico preguntártelo porque lo tenemos más inmediato, pero creo que a Irina le ha pasado que cuántas veces hemos escuchado, Adriana Miglisi puede ser candidata a intendente. Lo hemos escuchado muchas veces, mucha gente ha dicho, yo le he hablado con Adriana y tal vez tiene ganas. Yo no sé si llega a la categoría mito, pero sí de rumor fuerte siempre que hay un año electoral que Adriana puede ser candidata para intendente. Lo he escuchado muchas veces, creo que muchos también. Y yo no te lo he preguntado nunca, no sé si alguien te lo ha preguntado. ¿Te gustaría ser intendente, ser candidata a intendente de Villa Gesell? No sé si en el 2023, ponele, ya que lo tenemos ahí medio cerquita, como para ponerlo de ejemplo nomás. Yo digo, a mí me gustaría, como te decía, llegar a haber estado sentada en el diputado senador. Me saqué una foto igual en una banca de senadores, pero era por otra cosa y no había nadie. Éramos todos, habíamos ido a recibir un reconocimiento, ¿no? Y nos sacamos una foto con Florencia de Cabo ahí, que le decíamos, yo le decía, justo era un momento del consejo muy conflictivo, no me acuerdo por qué tema, y le digo, ay, qué bien que estamos acá, ¿por qué no nos quedamos sentadas en estas bancas? que tendrían los mismos problemas, pero bueno, era un mundo diferente. Mira, gustarme me gusta, a mí todo lo que sea trabajar por mi ciudad me gustó siempre, desde chica y de hecho desde otro lugar, y he tenido el ejemplo de mis viejos que han trabajado mucho en instituciones. Pero como esto no es una decisión de ir a ayudar a la cooperadora del colegio o del club, sino que vos te pones a disposición de la gente. Y es la gente la que va a decir, por más que, digo, dirigente debe haber un montón, hombres, mujeres, que tienen ganas de estar al frente de la comuna, pero lo tiene que decidir la gente. Y también los tiempos, ¿no? Hay que ver en que si bien falta poquito, y los tiempos políticos son más rápidos a lo mejor de lo que normalmente deben ser, yo creo que hay que hacer un análisis de los escenarios, ¿no? Sí, claro. Porque vos pensás que el peronismo ha perdido elecciones en alguna oportunidad, que hablo hace muchos años, y en momentos que se armaron 9 listas que llevaban integrantes que eran del peronismo. Vivimos tantos años el dolor de la derrota por la no unidad, que no significa el amontonamiento. Parece que tenemos que empezar a entender que la unidad es lograr que los hombres y las mujeres más representativos y más capacitados, pero a lo mejor el capacitado no es mandarlos a una capacitación específica de una oratoria o de, bueno, qué sé yo, sino capacitados para ponerse al hombro cuestiones de la ciudad y tratar de salir de la mejor manera y saber que se puede recurrir a otro y no subirse al caballo y decir, como yo estoy cumpliendo esta función, yo soy el que decido, yo soy el que hago y yo soy el que sé. Y creo que tenemos que empezar a entender eso, ¿no? Que los caprichos personales dañan mucho al conjunto. Y empezar a ser sincero, es decir,
que es muy difícil, a lo mejor lo que digo yo es una utopía, pero creo que tenemos que empezar a ver a quiénes necesitamos para llevar los destinos. Y en ese momento, si yo me decidiera, hablemos de cada 2 años, a ser candidata, primero uno se ofrece, ¿no? Uno se pone a disposición de la que diga. Serlo va a ser lo que decida la gente. Pero ya Adriana, sí. Adriana, más que agradecerte por este tiempo y realmente nos has dejado títulos también, diría Juan Martín. Me imagino, me imagino. Es muy hábil declarante, Adriana. Si también cuando no tenía ganas de decir nada, no lo decía, ¿eh? Hay que decirlo. Por eso me sorprendió muchísimo todo lo que di. Estoy desesperado para escribir la nota. Mira vos. Te agradecemos, Adriana, por sumarte a la agenda de Minutos G. No, por favor. No, lo importante es destacar que yo no personalizo los problemas, las diferencias políticas que dan en el ámbito político. Eso es fundamental, me parece. Somos vecinos, somos geselinos y no tiene que haber temor en saber que hay diferencias, que en algunas cuestiones no nos podemos poner de acuerdo. Pero eso no hace que la democracia da las herramientas para dirimirla, ¿no? Exactamente. Así que gracias por la nota.